Ya, hoy día el tema nuevo, a ver, tienen que ubicar tema de unidad, porque empezamos una nueva unidad. América Latina hasta los años 50. América Latina hasta los años 50. Ese es el tema de la unidad. América Latina hasta los años 50. Y como subtítulo vamos a hablar inicios del siglo y Revolución Mexicana. Inicios del siglo y Revolución Mexicana. Sobre esos dos temas vamos a hablar. Ya iniciamos un nuevo tema de unidad, ¿no? Ya terminamos con todos esos conflictos, esos enfrentamientos, esas guerras. Vamos ya a otro siglo, ¿no? Cuando el tema de hoy día, ¿no? Inicios del siglo, esto se da a inicios del siglo XX, ¿no? Todo esto corresponde en el siglo XX. ¿Qué sucede a inicios del siglo XX? América Latina enfrentaba ya importantes cambios. Los países de América ya se habían insertado en el sistema mundial, porque recordemos que en todas esas guerras siempre eran los países europeos, ¿no? Estaban allí involucrados, pues luego Estados Unidos, pero no eran limitados. Pero ya a inicios del siglo XX y América Latina ya empieza a dar cambios, y esos cambios son de que ya se insertan en el sistema mundial. Los países de América Latina ya se habían dedicado a producir, a exportar como alimentos y metales. También los países de América Latina hicieron fuertes inversiones en minas, ferrocarriles, en transporte también, y comunicación. ¿En qué países hicieron estas fuertes inversiones de ferrocarriles, transporte y comunicación, minas? Especialmente en Argentina y Brasil. Pero como todos esos cambios, ¿no? Se dedican, producen, exportan, pero, ¿no? Invierten. Eso también trae consigo deudas. Y eso también consiguieron esos países. Los países crecieron, pero también crecieron en deudas. ¿Qué sucedió cuando también crecen las deudas de los países? Se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial. Se volvieron más dependientes del sistema capitalista mundial, ¿no? Los grandes países que prestan dinero, podemos poner un ejemplo Estados Unidos, ¿no? Ellos son como los famosos bancos. Son sumas inmensas de dinero que prestan a los países pues, para que puedan hacer este tipo de cambios, ¿no? Y de este modo los países se volvieron más dependientes. Es lo mismo como nosotros como ciudadanos normales, ¿no? Nos hacemos dependientes siempre de andar prestando dinero. Y a veces sacan así memes, ¿no? Y es en serio, ¿no? Aquí estoy pagando un préstamo que hice de un préstamo para pagar otro préstamo. No, es porque es real. Así es la vida de una persona común y corriente y lo mismo sucede con los países, ¿no? Para que exista algo, un cambio, le pongo un ejemplo aquí en nuestro país, ¿no? Que se invierta en carreteras, a veces se tiene que prestar ese dinero a otros países, ¿no? Grandes sumas de dinero y es como que ellos llegan a un acuerdo, cuánto deben pagar, así como nosotros nos ponemos de acuerdo con un banco, hacemos una tasa, ¿no? Y todo el dinero que nosotros prestamos, es lo mismo. Desde ese entonces ya los países se vuelven dependientes ya del sistema capitalista.
Estados Unidos se fue haciendo más fuerte, ¿no? Más poderoso en ese siglo. Tenía bastante influencia en el continente. Estados Unidos tuvo una guerra con España, ¿no? Aquí eh, hubo cambios en ciertos países. Poco a poco, Estados Unidos empezaron a como hacer aventuras, ¿no? Militares en lo que era América Latina, fueron ocupando lugares, ¿no? Estados Unidos. Otro de los cambios sociales, ¿no? Notables que se dieron a inicios del siglo XX, también tenemos el desarrollo de los grupos populares. Estos grupos populares siempre cuestionaban el poder, ¿no? De la clase social alta. Como hubieron grupos populares, ¿no? Que siempre cuestionaban, no estaban de acuerdo, ¿no? Quién obtenía más poder y quién no, empezaron pues a crearse las famosas asociaciones obreras y los sindicatos. Se crearon las asociaciones obreras y los sindicatos. Ahora vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. Profe, ¿se crearon qué? Lo que había Mande. dicho. Se crearon las asociaciones obreras y los sindicatos. Ya, también aquí algo que se me escapa durante este siglo, porque Estados Unidos fue teniendo más influencia en el continente, porque en la guerra de España que yo les dije, con España, Estados Unidos le quitó Puerto Rico. Nosotros es como nuestra fecha, cuando nosotros cada vez que cumplimos el 10 de agosto, ¿no? Que nosotros nos independizamos de los españoles. Lo mismo ha sucedido con todos los países, por eso hoy día vamos a iniciar con la Revolución Mexicana. Ya en la guerra con España, Estados Unidos le quitó Puerto Rico, también allí intervino en la independencia de Cuba, también Estados Unidos, porque ellos hicieron, Estados Unidos empezó a intervenir, ¿no? Como aventuras militares, como les decía hace un momento, en casi toda América Latina. También ocupó Nicaragua, ¿ya? Entonces allí para que tengan esos datos también. Ahora sí vamos a hablar sobre la Revolución Mexicana. México tenía un dictador que era Porfirio Díaz. Porfirio Díaz, Díaz con Z. Eso estaba, Porfirio Díaz, que era el dictador de México, estuvo dentro de la segunda y tercera década del siglo XX, por eso estoy diciendo que todo se da en este siglo, ¿no? A inicios del siglo XX. En México hubo un proceso en que los campesinos se levantaron, reclamaron sus tierras, reclamaron por las reformas políticas y sociales. Fue una larga etapa la que vivió México para no, podemos decir, como independizarse. Dentro de esa larga etapa de México, para vivir su revolución, ¿no? Tenemos allí los enfrentamientos entre los grupos sociales altos, que eso sí tenían pues todos los privilegios, contra los grupos populares. Esta revolución mexicana fue como que sacudió a ese país y también fue como un ejemplo para el resto de los países de América.
En la Revolución Mexicana nunca hay en medio algo que solamente sea diálogo, eso jamás, ¿no? Siempre va a haber enfrentamientos, va a haber por medio sangre, eso es lógico. Se vivió un enfrentamiento bastante poderoso porque se levantaron los ejércitos. El más fuerte o el más importante dentro de esos poderosos ejércitos que se empezaron a levantar dentro de la Revolución Mexicana es donde estuvo el líder revolucionario Emiliano Zapata. Y el más conocido, que a veces hasta creo que hay cosas que a veces se nombra, el más popular y famoso Pancho Villa. Te creo yo que cuando hemos visto algún capítulo del Chavo del Ocho, ¿no? A veces no solamente es algo de que para entretenimiento, sino que a veces hay cosas que usted aprende, ¿no? Que escucha y que a usted se le queda como aprendizaje. Ya tenemos aquí esos poderosos ejércitos, pero el más importante fue el ejército donde estaba el líder Emiliano Zapata y el famoso y más popular Pancho Villa, Villa con V doble L. ¿Cuándo llega el fin de la Revolución Mexicana? En los años 30. Allí se da el fin de esa Revolución Mexicana en los años 30 y se consolidó en el poder, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, porque ese Partido Revolucionario Institucional es el que gobierna de forma interrumpida México hasta finales del siglo XX. ¿Ya? Entonces, por eso, en los años 30 llega el fin de la Revolución Mexicana, de todos esos enfrentamientos que existían, y se consolida en el poder absoluto, porque gobernó de forma interrumpida México hasta finales del siglo, el Partido Revolucionario Institucional, que siempre hay, no se puede abreviar, PRI, ¿no? Así se abrevia, P de partido, revolucionario de la R y la I de institucional, ¿no? Allí está ese partido, el más importante dentro de esa revolución mexicana. Entonces hasta allí grabamos para empezar a trabajar